En la arena del rancho, el olvido, un jinete yacía en el suelo. 4 hombres habían muerto bajo los cascos de Verdugo en 3 años. El caballo negro se alzaba, invencible. A ver, valientes. El que monte a Verdugo 30 segundos se queda con mi rancho. Todo, hasta el último gramo de polvo. Pero nadie se movió. Las gradas eran un mar de rostros pálidos. Ni el vaquero más rudo aceptaba el reto. Entre la multitud, un niño de 7 años apretaba la cerca con los nudillos blancos. Daniel nunca había dicho una palabra, pero sus ojos hablaban un idioma que pocos entendían. Sin hacer ruido, soltó la cerca y cruzó bajo la barra. Su madre no lo vio hasta que sus pies descalzos tocaron la arena. Daniel, no. Regresa ahora mismo. ¿Un mocoso descalzo? Recojan al crío antes de que el caballo lo pisotee. Esto no es un juego. Pero Daniel siguió caminando. Verdugo giró la cabeza hacia la pequeña figura, sus fosas nasales dilatadas. El silencio era absoluto. La multitud contuvo el aliento. Verdugo bufaba, sus cascos raspaban la arena, pero Daniel no se desvió. Siguió caminando, paso a paso, hacia el caballo asesino. Nadie podía creerlo. Un niño mudo, hijo de una viuda, enfrentaba a la muerte con los pies descalzos y el corazón en silencio. Daniel extendió su mano abierta. Verdugo resopló, pateó la arena, mostrando los dientes, pero el niño no retrocedió. Verdugo olfateó el aire y dio un paso vacilante hacia la pequeña palma. No me teme, porque no vengo a dominarlo. Verdugo bajó la cabeza y permitió que Daniel apoyara la mano en su frente. Mocoso insolente. El trato es montar, no acariciar. Súbete o lárgate de mi arena. Daniel no se inmutó. Continuó acariciando el cuello del animal, ignorando los gritos del patrón. Verdugo exhaló un largo suspiro. Su cuerpo musculoso se relajó, como si una armadura invisible se hubiera disuelto. María, desde la cerca, se llevó las manos a la boca. Las lágrimas nublaban su vista, pero no de miedo. En las gradas, los vaqueros se miraban unos a otros. Susurraban. Algunos se pusieron de pie. El miedo se transformaba en asombro. Verdugo permanecía inmóvil, una estatua de obsidiana. Donald apretaba los puños sobre la baranda, hirviendo de rabia. Daniel soltó al caballo, recogió una rama y se arrodilló en la arena. El público se inclinó hacia adelante. El niño mudo iba a escribir. Nadie entendía. La rama arañó la arena. Daniel trazó la primera letra, lenta pero firme. ¡Deténganlo! No es parte del trato. Que nadie se mueva. Pero nadie obedeció. Todos observaban las marcas en el polvo. Donald apretó la baranda hasta blanquear los nudillos. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Daniel continuó. La primera letra tomó forma, una B mayúscula como una herida en la arena. Alguien en las gradas murmuró: «Está escribiendo una palabra». El rumor se extendió. El rostro de Donald se transformó. La furia dio paso a un terror que le heló la sangre. Daniel levantó la vista un instante hacia el patrón, luego bajó la cabeza y siguió escribiendo. El silencio era absoluto. Daniel guió la rama con precisión. Cada trazo era una acusación muda. E, R, D, U, G, O. Tú, deténlo. Arrástralo fuera. El guardia corrió hacia el niño, pero Verdugo se interpuso. Sus orejas se aplanaron contra el cráneo. El matón retrocedió, tropezando con sus propias botas. Un jadeo colectivo recorrió las gradas. Desde las gradas, una voz anónima gritó: «Dice Verdugo». El caballo se llama Verdugo. ¿Por qué escribe eso? ¿Qué tiene que ver con mi esposo? Donald sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mano voló al pecho como si el corazón fuera a estallarle. Verdugo plantó sus cascos en la arena, un muro de músculo y memoria entre el niño y el resto del mundo. El público se removió en las gradas. Los susurros se convirtieron en preguntas afiladas. Daniel levantó la vista del suelo.
Sus ojos se clavaron en Donald mientras el polvo se asentaba sobre la palabra terminada. Daniel apoyó de nuevo la rama y dibujó la siguiente palabra. El público contuvo el aliento. Ahora todos preguntarán quién, y no podrá escapar de la respuesta. Alguien leyó en voz alta. Recuerda. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. Es mentira. Es un juego perverso de ese mocoso. No le crean, es una trampa. Es mi hijo, y lo que escribe es verdad. Ustedes lo saben. La multitud estalló en gritos. Que hable el patrón. ¿Qué recuerda a ese caballo? El miedo se volvió furia. Donald se tambaleó en la plataforma. Las suelas de sus botas resbalaron sobre la madera. Verdugo permaneció inmóvil, pero sus ojos no se apartaban del patrón. El aire olía a polvo y verdad. Daniel continuó escribiendo. Sobre la arena, las palabras «Verdugo recuerda» cortaban como cuchillos. La frase aún no terminaba, pero ya había sentenciado a un hombre. La verdad tomaba forma. Daniel formó la palabra más temida. ¿Quién? La rama raspó la arena como un cuchillo lento. La multitud rugió. ¿A quién recuerda? ¿Qué pasó aquí? Las preguntas eran filosas como espuelas. Donald giró sobre sus talones buscando la salida. Pero su propio cuerpo lo traicionaba. Verdugo se movió como una sombra y le cerró el paso. El caballo relinchó, sus fosas nasales dilatadas. Aparta, animal. No tengo por qué soportar esto. El animal no se movió. Sus cascos parecían raíces clavadas en la tierra que una vez fue testigo. María vio la escena y sintió un frío que le trepaba por la espalda. Algo horrible se desenterraba. Mírame, no necesito voz para que escuches lo que tu conciencia grita. Un anciano en las gradas señaló a Donald ese hombre, sabe. Mírenlo, está atrapado. Verdugo recuerda quién. La arena guardaba la acusación incompleta. La multitud esperaba. Donald temblaba. Daniel movió la rama y escribió, mató a. El trazo fue un golpe seco que quebró el silencio de la plaza. No, era mi esposo. Mi esposo. Él lo mató. El grito de María electrificó al público. Un rugido de horror y furia estalló en las gradas. Las piernas de Donald cedieron. Cayó de rodillas en la arena como un reo ante su verdugo. Verdugo avanzó y se plantó a 2 metros de él. El caballo relinchó un sonido grave y acusador. Ahora todos verán quién eres. Ya no hay dónde esconderte. Los vaqueros comenzaron a bajar de las gradas. «¡Asesino!», gritó alguien, y el coro se multiplicó. Donald alzó las manos temblorosas, pero sus labios solo emitieron un balbuceo inarticulado. María forcejeó con las mujeres que la sujetaban. «Ese hombre mató a mi esposo», repetía entre lágrimas. Daniel bajó la rama. La arena aguardaba la última palabra. La multitud rugía, hambrienta de verdad. Daniel escribió las últimas 2 palabras. Mi papá. El trazo fue firme, como un cuchillo clavándose en la arena. La multitud leyó en un solo grito Verdugo, recuerda quién mató a mi papá. La frase envolvió la plaza como un disparo. María se desmayó en brazos de las vecinas. Su rostro pálido reflejaba años de duelo, finalmente vindicados. Donald se llevó la mano al pecho. Su rostro quedó sin sangre, la boca abierta en un grito mudo. Verdugo dio un paso al frente. El caballo negro se detuvo a escasos centímetros del hombre arrodillado. Ya está escrito. Lo que callo lo dice la tierra, y no lo borrarán. Los vaqueros gritaban, algunos ya en la arena. Que confiese, exigían, cerrando el círculo alrededor de Donald. Donald negó con la cabeza, suplicando con los ojos, pero su boca solo emitía un balbuceo sin sentido. La plaza hervía. Hombres y mujeres señalaban al patrón caído. La justicia del pueblo se alzaba. Verdugo recuerda quién mató a mi papá. La frase flameaba en la arena, imposible de ignorar. Donald estaba acabado. Eso. Es una trampa. Un niño no puede. No es verdad. Pero la multitud lo acalló.
Un coro de insultos y exigencias golpeaba al patrón caído. Alguien gritó: el caballo es testigo. Miren cómo lo mira. La voz retumbó sobre todas las demás. No necesito hablar. La verdad ya está aquí, entre el polvo y las herraduras. Verdugo resopló con fuerza. Un bajo caliente golpeó la nuca de Donald y el hombre se encogió. Donald se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban, pero ningún sollozo escapó. María volvió en sí, sostenida por sus vecinas. Miró a Daniel y luego a Donald. Con un odio cristalino, la multitud se cerró. Vaqueros, mujeres, niños. Un solo cuerpo exigiendo la confesión. Daniel permaneció inmóvil. Su silencio era más pesado que 1000 gritos. Verdugo recuerda. La arena guardaba la sentencia. Donald, atrapado, solo temblaba. No fui yo. El niño miente, no sabe lo que dice. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero en la multitud pocos se apiadaban. Una mujer murmuró: pobrecito, tal vez el niño lo inventó, pero otra voz la fulminó. Verdugo resopló tan cerca que el sombrero de Donald se deslizó en la arena. El caballo lo olfateó como a un enemigo. Donald se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos. El miedo le arrancó un gemido. Ya no podrás huir. Tu propio miedo te delata más que cualquier palabra. Él mató a mi esposo. El caballo no miente, él sí. Verdugo retrocedió un paso, pero sin quitar los ojos de Donald. El silencio regresó, denso como el polvo. Donald, encogido en el suelo, parecía una sombra de lo que fue, pero aún no confesaba. La frase en la arena seguía brillando bajo el sol. Verdugo recuerda, y la plaza esperaba. Daniel clavó la rama y escribió una nueva palabra: riendas. El trazo era infantil pero firme como una sentencia. La multitud leyó en voz baja. Alguien preguntó: ¿qué tienen que ver las riendas? El rompecabezas comenzaba a armarse. Donald, de rodillas, alzó la vista. Sus ojos se clavaron en la arena como si la palabra fuera un hacha. Él sabe lo que hice. Ahora todos lo sabrán. Las riendas. El veneno estaba en las riendas. Por eso el caballo enloquecía. Un murmullo de espanto recorrió la plaza. Hombres y mujeres se miraban, entendiendo la monstruosidad. Él mató a mi esposo y convirtió al caballo en un arma. Verdugo relinchó y sacudió la cabeza, como si la verdad removiera viejas heridas. Donald negaba con la cabeza, pero sus labios temblaban. Estaba a un paso del abismo. La palabra riendas brillaba junto a la primera frase. La evidencia ya no era solo el caballo, era el veneno mismo. Sin levantar la vista, Daniel guió la rama para escribir veneno. El trazo resonó como un latigazo en el silencio. La multitud leyó y un escalofrío colectivo recorrió las gradas. Veneno, gritaron varios, entendiendo por fin. Envenenó las riendas. Quería que Verdugo matara a cualquiera que intentara montarlo. Un clamor de horror y furia estalló. El caballo era la víctima, no el asesino. Donald se tambaleó, su rostro blanco como la cal. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Y mató a mi esposo porque descubrió los libros. Mi esposo sabía lo que él ocultaba. La plaza enmudeció. Luego, un alarido de indignación se alzó como una ola imparable. El patrón lava dinero del cártel. El mayordomo lo descubrió y por eso lo silenció. Daniel se incorporó. Con la rama aún en la mano, miraba a Donald sin expresión, pero sus ojos quemaban. Las palabras en la arena ya no eran solo una acusación. Eran un mapa del horror. Riendas, veneno, la verdad completa. Yo tengo la llave del viejo archivo. Allí están los libros contables, con las pruebas de cada peso sucio que lavó. Un rugido de furia envolvió la plaza. La turba exigía ir a la hacienda y registrar hasta el último rincón. No pueden. Es mi propiedad. Necesitan una orden. No tengo nada que ocultar. Mentira.
Mi esposo ya pagó con su vida por saber la verdad. Ahora todos la sabrán. Verdugo relinchó y golpeó el suelo con furia. La arena voló en una nube densa que envolvió a Donald. También hay cartas, don Donald. Cartas donde usted ordenó que envenenaran las riendas de Verdugo. La multitud enmudeció. Una carta, la prueba irrefutable del asesinato. Donald palideció hasta parecer un muerto. Ya no hay refugio. La tinta de aquella carta vale más que 1000 testigos. Verdugo alzó la cabeza y relinchó hacia el cielo, como si el espíritu del viejo mayordomo se alzara entre el polvo. La verdad ya no solo estaba escrita en la arena, ahora estaba sobre un papel que no podría quemar. Donald buscó con desesperación los ojos de su capataz, pero el hombre solo negó con la cabeza y dio un paso atrás. Yo no sabía nada, patrón. No me involucre en esto. Tengo familia. Aquí está la orden, don Donald, con su letra y su firma. Usted sentenció a ese hombre. Asesino. El caballo y mi hijo no mienten. Confiesa de una vez. Daniel caminó hacia el centro de la arena. La rama arrastraba surcos silenciosos en la arena. Se detuvo ante Donald y, con trazo lento, escribió una pregunta que quemaba más que 1000 gritos. ¿Por qué? En las gradas, el silencio se rompió con un murmullo que repitió la pregunta como un eco. Donald leyó la palabra y su rostro se descompuso, pero apretó los labios negando con la cabeza. Verdugo resopló con furia y dio un paso más. Su aliento envolvió a Donald como un juicio. La pregunta quedó escrita como una herida abierta. Donald, sin respuesta, solo temblaba, y la arena esperaba. Sin prisa, Daniel escribió otra palabra: confiesa. El trazo era un mandato, no una súplica. El público leyó y rugió: confiesa. El grito retumbó en la plaza como un trueno. Donald abrió la boca, pero sus cuerdas vocales eran nudos de miedo. Se llevó las manos al pecho como si pudiera arrancarse el silencio. La carta lo prueba todo. Miren la firma, el sello. Él mismo la mandó. Di por qué mataste a mi esposo. Míranos a los ojos. Verdugo dio una coz contra el suelo. La vibración sacudió a Donald y un gemido escapó de su garganta. Daniel se acercó, la rama aún en su mano. Se detuvo a un paso de Donald. Su sombra pequeña cubría la palabra confiesa. Fue por... La multitud contuvo el aliento. Hasta el viento se detuvo para escuchar. Donald rompió a llorar y, con la voz quebrada, comenzó a pronunciar la verdad que había callado durante 2 años. Yo lo hice. Puse veneno en las riendas de Verdugo. Quería que nadie lo montara porque sabía que tu padre había descubierto los libros. Un murmullo de horror sacudió las gradas. ¿Lo admitió? Gritaban algunos, mientras otros se santiguaban. Tu padre era el mayordomo. Encontró las pruebas del lavado de dinero del cártel. Iba a denunciarme. Entonces lo mataste por dinero sucio. Mi esposo era inocente. Verdugo resopló sobre la nuca de Donald, un aliento que olía a heno y a una venganza largamente contenida. Los libros están en la caja fuerte de la hacienda. Allí están todas las cuentas del cártel. Es la prueba final. Daniel no escribió más. Sus ojos recorrían la arena, como si la verdad ahora descansara en paz junto a su padre. La multitud rugía pidiendo justicia. ¡Que pague! Era el grito unánime que retumbaba en la plaza. Verdugo alzó la cabeza y relinchó hacia el cielo, un sonido que ya no era de rabia, sino de liberación. Donald, derrotado, lloraba en la arena. Su imperio de mentiras se desmoronaba ante el silencio de un niño y la memoria de un caballo. La turba se abalanzó sobre Donald. Varios hombres lo sujetaron de los brazos y lo levantaron del suelo como un trofeo de guerra. Que lo maten aquí mismo. Lo que él hizo no merece juicio. Alto. Esta carta y los libros son para un juez. Si lo linchamos, seremos igual que él. Un murmullo recorrió las gradas. Algunos bajaron los puños, pero el odio seguía ardiendo en sus ojos.
Los hombres que sostenían a Donald lo empujaron de nuevo al suelo, pero no lo soltaron. La justicia no necesita más sangre. El silencio de la verdad es suficiente. Verdugo se desplazó lentamente y se colocó junto a Daniel. El caballo ya no amenazaba, solo escoltaba. Don Donald quedará encerrado en la bodega del establo hasta que llegue el sheriff. La llave la guardo yo. La multitud aprobó con un rugido cansado. Habían contenido la furia, pero no la memoria. Mientras llevaban a Donald, la última luz del sol borraba las palabras en la arena, pero la verdad ya no se desvanecería jamás. El sheriff llegó, abriéndose paso entre la multitud. Su mano en la pistolera anunciaba que la ley se imponía. Donald queda arrestado por asesinato y lavado de dinero. Las pruebas son contundentes. Con las esposas apretándole las muñecas, Donald caminó cabizbajo. La gente abrió un pasillo de silencio. Al cerrarse las esposas, un rugido de alivio estalló. Sombreros volaron por el aire. María, esto es para usted, la transferencia de propiedad. El rancho ahora es suyo. María lo tomó con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. No podía creerlo. El sol iluminó el título, Transferencia de propiedad. El rancho, el olvido, tenía nuevos dueños. Verdugo empujó suavemente a Daniel con el hocico y el niño acarició la frente del animal. El gesto selló su vínculo eterno. Daniel se agachó y en la arena escribió: Siempre supe. María leyó y rompió a llorar. María se arrodilló y lo abrazó. El silencio de su hijo era la voz más elocuente del mundo. Daniel, María y Verdugo se abrazaron en el centro de la arena, la familia completa por fin. María tomó la mano de Daniel y juntos caminaron hacia la cerca. El aplauso de la multitud era para ellos. Verdugo los siguió, paso a paso, saliendo del ruedo hacia el campo abierto. El caballo asesino ahora era libre. Antes de irse, Daniel se agachó una última vez y escribió sobre la arena: Gracias. La multitud leyó la palabra y un silencio respetuoso cayó sobre la plaza. Hasta el viento se detuvo. Verdugo alzó la cabeza y relinchó suavemente, como si respondiera a aquel agradecimiento mudo. Sobre las gracias, las huellas de un niño y las herraduras de un caballo sellaron la promesa de un nuevo comienzo. María abrazó a su hijo por los hombros y, por primera vez en años, sonrió sin sombra de tristeza. La gente comenzó a retirarse, pero muchos se detenían a leer la última palabra en la arena antes de marcharse. El sol se ocultó tras las montañas. En la arena solo quedaron las palabras que un niño mudo había escrito para cambiar la historia. Al amanecer, los trabajadores retiraron el cartel de Rancho El Olvido y alzaron uno nuevo sobre la entrada de la hacienda. El letrero decía Rancho Renacer. María y Daniel contemplaban el nombre, como quien mira el primer día de una nueva vida. Verdugo se acercó y rozó a Daniel con el hocico. El niño le acarició la crin, sellando un pacto que no necesitaba palabras. La policía desmanteló la red del cártel. Todos los implicados están bajo custodia. Esta tierra quedó limpia. La gente del pueblo, que se había quedado para ayudar, estalló en vítores. Aquella tierra olvidada por fin era libre. Daniel cogió un clavo y grabó sobre un listón de madera la palabra que resumía su corazón: Gracias. Luego lo colgó del poste. Un grupo de niños lo observaba desde el otro lado de la cerca, con los ojos brillantes de admiración. Daniel tomó una libreta y escribió: El silencio me enseñó a escuchar. Alguien del pueblo leyó en voz alta y un suspiro recorrió la reunión. Este niño callado nos ha dado más lecciones que todos los discursos del mundo. El rancho lucía como nunca. Las ventanas encendidas de la casa grande prometían un hogar donde la verdad brillaba más que cualquier sombra. Esa noche, las risas llenaron la casa grande. Daniel, sentado en el porche, miraba las estrellas
Su madre dormía por primera vez sin pesadillas. Los años convirtieron a Verdugo en un anciano de hocico canoso. Pastaba libre en los campos de Renacer. Daniel, ya un joven de 17 años, vestía una bata blanca. El rancho se había transformado en el mejor centro de rehabilitación equina de la región. Escribía sus diagnósticos en una libreta, palabras que sanaban sin necesidad de ser dichas. Un día, mientras atendía a un potro nervioso, dibujó en la tierra la frase de su infancia: «Tranquilo, amigo». El animal se calmó. Verdugo se acercó y, con el hocico, borró la última letra. Daniel sonrió y acarició las marcas de la edad en el pelaje del caballo. Bajo un viejo roble, Daniel se sentó a escribir en la tierra. Las palabras «todavía recuerdas», ¿verdad?, quedaron marcadas junto a las pezuñas de Verdugo. El caballo resopló, un sonido profundo que era respuesta, memoria y gratitud. María, desde el porche, observaba la escena. Su rostro reflejaba paz, el fruto de una justicia tardía pero completa. Las últimas luces del día pintaban el horizonte. En el rancho Renacer, el silencio ya no era ausencia, era el idioma de la verdad. Años más tarde, Daniel regresó a la vieja arena. El polvo era el mismo, pero el silencio ahora pesaba como un abrazo. Se arrodilló y con un palo trazó la palabra que lo había salvado: «Gracias», la misma que escribió aquella tarde inolvidable. Verdugo, ya canoso y lento, se acercó y posó su hocico en el hombro del joven. El caballo levantó una pata y la posó junto a la palabra. Una huella de herradura, firme, selló el mensaje. Daniel apoyó su pie descalzo junto a la herradura. Las marcas de un niño y un caballo, unidas para siempre. Se incorporó y miró el horizonte. El rancho Renacer se extendía ante él, lleno de vida y de voces que ya no callaban. María, desde el porche de la casa grande, observaba a su hijo y al viejo caballo. Sonreía sin prisa. Una mariposa se posó en el hocico de Verdugo. El animal resopló suavemente y Daniel soltó una risa silenciosa. El rancho había renacido. Las heridas del pasado eran cicatrices que contaban la historia de un niño mudo y un caballo que recordó. Sobre la arena, la palabra «gracias» brilló bajo el primer rayo de sol. Un niño, un caballo y la verdad que los unió eternamente.